muchos de nosotros, en mi caso personal, tuve que llegar a un programa de 12 pasos por mi alcoholismo. Muy a regañadientes al principio porque yo tuve que llegar forzado muchas veces por las circunstancias ya familiares, de trabajo, y ya las propias del fondeo alcohólico, físico, mental y espiritual. Yo no tuve que llegar por mi propia voluntad a un grupo. Yo, desafortunadamente, por mi naturaleza egocéntrica, no fui por mi propio pie, a pesar de que a veces ya me transmitían el mensaje de AA. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, obviamente que ya estoy ya casi en la sexta década, recuerdo que cuando hacía yo las guardias, bueno, para esto no se dicen profesiones, pero hacía mis guardias de mi trabajo, y recuerdo que prendía la televisión y pasaban los comerciales, los impas de la información de ECO, pasaban la información de Alcohólicos Anónimos, y aparecía la musiquita del Delfín Azul, y pasaban una playa muy tranquila, y una persona que creo que es el mismo que hacía los doblajes de Bacardí, porque yo creo que tenía la misma voz y decía, si tiene usted problemas con su manera de beber, hay una solución, Alcohólicos Anónimos. Y entonces pasaban ese spot, y yo recuerdo que entre las guardias, por el estrés que me provocaban las guardias, pues yo bebía en las guardias, cuando no debería de hacerlo. Yo fui un bebedor funcional, entre comillas, porque no sé si haya verdaderamente alcohólicos funcionales, drogadictos funcionales o codependientes funcionales. Y por eso es que tardé bastante en llegar a Alcohólicos Anónimos, porque obviamente yo no me pensaba como alcohólico. Es algo terrible para los enfermos emocionales, enfermos alcohólicos o adictos, que uno es el último en enterarse de que tiene un problema. Todo mundo ya lo nota. En el caso del alcohol, porque huele, porque no puedes trabajar, porque ya los compañeros de trabajo, yo recuerdo en una ocasión que iba a entrar a quirófano, como ahorita salí de quirófano, recuerdo que antes nos lavábamos, hacíamos nuestro lavado quirúrgico y había unas tarjas con alcohol. Entonces, después de lavado, apretabas el pie y salía alcohol de frasquito. Y entonces, pues recuerdo cuántas veces tuve que pasar ese trance de que me dijeran, pues oiga, es que se echó demasiado alcohol. Y yo les tenía que decir, no, pues es que sí, es que se me regó el alcohol, pero no era el alcohol de la alcoholera que se evaporara, sino era yo el que ya olía alcohol. Entonces es dramático porque yo llevé al extremo el funcionar como alcohólico, hasta que obviamente pues el alcohol ya me empezó a cerrar las puertas en todos los aspectos, en el trabajo, la familia, por el abandono familiar, el abandono de sí mismo, y llegué ya a ser un alcohólico crónico en donde ya una copa no era suficiente. Yo tenía que beber hasta embriagarme, hasta emborracharme y después terminar de la cruda y no dejar venir la cruda y seguir consumiendo. Entonces es una situación dramática que tuve que vivir. Yo sí tuve que tener internamiento. Yo no llegué por mi propio pie a Alcohólicos Anónimos porque uno cuando tiene intelecto, muchas veces dicen que el peor enemigo de que tú puedas admitir, lo contrario a la humildad, es el egocentrismo, la autosuficiencia. En nuestro segundo paso nos hablan de 5 individuos. Uno llega beligerante, llega uno en un estado salvaje, llega uno en un estado indiferente, llega uno en un estado en donde, como ya lo que yo pensaba que era mi filosofía de vida, y que entre comillas me había funcionado por un tiempo, pues estaba totalmente derrotado ya por el alcohol, ya no podía controlar mi manera de beber, por muchos intentos en vano que tuve que hacer. Entonces, no se puede dejar de beber bebiendo. Yo tenía la intención de dejar de beber, pero seguía bebiendo. Entonces es imposible dejar de consumir así. Tuve que llegar a un grupo 24 horas de recuperación, donde hay internamiento. Tuve que empezar desde la primera silla, tuve que empezar a admitir muchas cosas. Uno llega al grupo totalmente ignorante. Yo tenía mucho conocimiento en lo que yo hago y lo más doloroso para mí, según yo me decía, es que yo soy una persona inteligente. Atravesé la universidad. ¿Cómo es posible que haya yo terminado en un grupo de alcohólicos anónimos? Como si esto hubiera sido vergüenza. Nunca me avergoncé
de una vez amanecer en el jardín municipal sin zapatos, nunca me avergoncé de muchas veces estar tirado en la sala o en mi propio consultorio, quedarme dormido o tirado en la sala, o ya no saber contar los días y ya no saber en qué día, si era inicio o fin de semana, si había asistido al trabajo, no había asistido al trabajo, ya con lagunas mentales. Y esos periodos de abstinencia, que al principio eran largos y después ya se fueron acortando hasta que ya tuve que caer, tuve que llegar a una agrupación. Entonces, yo llego a una agrupación totalmente ignorante, o sea, en un estado beligerante, en un estado totalmente salvaje, dolido porque mi filosofía de vida no me había funcionado para dejar de beber. Yo agoté todos mis recursos, dizque fui a terapia, de que medicamentos, e inclusive a pesar de tener ya un intelecto, pues empieza uno a también las cuestiones oscuras, que la brujería, que a lo mejor estás embrujado, que a lo mejor este tipo de circunstancias, y ahora vamos a una limpia, o sea, hasta todo este tipo de circunstancias cuando obviamente no entendía realmente qué es lo que me estaba sucediendo. Entonces llega un grupo donde pues es el internamiento, es el aislamiento, donde estás con otras personas. Llego totalmente confundido, totalmente abatido, totalmente humillado por la cuestión del alcohol y no sabía qué es lo que iba a pasar. De todas las personas que llegaron en ese internamiento, en mi primer internamiento, pues era muy variable, pero curiosamente yo era el único profesional, ¿no? Ahí dentro del albergue, dentro del anexo. Entonces yo siendo el único profesional, no me sentía parte de él. Yo en el prejuicio decía, pues, porque se subía un compañero a tribuna con tal de darme la ayuda, y yo contándole las mentadas de madre. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a enseñar? Yo cuando me dieron mis primeros 12 pasos, claro, no era el libro grande de Alcohólicos Anónimos como se destilaba antes, sino nada más el de los 12 pasos, yo dije, no, pues yo me leí 3 tomos de anatomía, 2 tomos de histología, 1 tomo de bioquímica, pues este folletito de 12 pasos, pues me lo voy a chutar rapidísimo y yo creo que ya entendí. Me dieron eso, me lo firmó mi padrino, yo en prácticamente 3, 4 noches me leí el folleto y yo ya le dije a mi padrino como a la semana, pues creo que ya estoy listo, ya estoy preparado, ya entendí lo que me quieren decir los 12 pasos y nada más se rió de mí, se carcajeó de mí. Entonces para mí, como dice la parte del segundo paso, fue el colmo, porque prácticamente yo no entendía nada, me querían transmitir los compañeros. Entonces, el servicio en un albergue, pues imagínense, empieza uno desde, tienes que lavar las letrinas, tienes que lavar, no, pues ¿cómo yo voy a lavar? Pues si yo en mi casa no lo hago, pues aquí de buena voluntad lo vas a tener que hacer. Y entonces empezar con un servicio de lavado de los baños, el cuidar a otros compañeros, hacer guardias de los que iban llegando y cuidarlos y darles el alcohol, e irles bajando la borrachera. Luego, después de que pasabas por las letrinas, pasabas a los cochambres. Pues imagínate, a mí me tocó estar con 60 compañeritos, entonces tendría tener que estar lavando los cochambres, lavar los trastes y que no quedaran grasosos. Y yo decía, pues si yo soy cirujano, pues me voy a maltratar las manos, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué no tienen guantes? Y nada más se reían de mí también. Entonces, después de ese servicio que pasas, entonces pasas a servir el café, ya a coordinar unas juntas, aunque no sabía yo ni cómo coordinar una junta de Alcohólicos Anónimos. Pasas ya a cocina o a lo que más o menos se vaya requiriendo dependiendo del tiempo que vaya uno adquiriendo dentro del albergue. Esa fue mi llegada a Alcohólicos Anónimos. Obviamente que no entendía por qué estaba ahí. ¿Qué es lo que me llevó a llegar ahí? Pues si yo en la adolescencia fui un muchacho brillante, siempre tuve un promedio muy alto de la preparatoria, fui de los primeros en mi generación. Me tocó dar inclusive el discurso de fin de año. Cuando entré a medicina también me gradué con mención honorífica. Entonces yo no podía entender cómo es posible que una persona de mi capacidad, de mi inteligencia, de mi personalidad, haya caído en el alcoholismo y peor, haya caído en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ni siquiera un grupo tradicional, sino un grupo 24 horas, porque era ya mi necesidad, era mi gran necesidad.
yo no podía dejar de beber, si no me encerraban para poder dejar de beber, no había manera de que yo pudiera dejar de hacerlo. Entonces, ya empiezo, entonces conforme van pasando los días, una cosa es llegar al grupo, otra cosa es permanecer en el programa o estar asistiendo a las reuniones, y otra cosa ya es entrar verdaderamente en el programa. Yo, como todos, o como la gran mayoría, pues yo empecé desde el principio nada más a las reuniones, a la sala de café y terapia, subir a la tribuna. No empezaba yo a entender muy bien cómo una sola reunión me iba a dar el regalo de la sobriedad por ese día. Pero por increíble que parezca, compañeros, empezó a funcionar. Un día a la vez, como nos dice en el programa de 24 horas funciona. No te preocupes por el pasado, ya no lo vas a poder arreglar. No te preocupes por el momento, por el futuro, y eso no quiere decir, ya no entendí después, que no pueda yo hacer planes profesionales o planes de trabajo o planes financieros. No, no, no. Sí, al principio tienes que, era mi necesidad, acortar mi día, nada más tengo el día de hoy y solo por hoy. Y es una palabra muy trillada dentro de los grupos, el solo por hoy. Y solo por hoy nada más tienes un día para preocuparte, y tu principal trabajo es la permanencia de tu sobriedad por este día. ¿Y qué vas a hacer para mantener tu sobriedad? Primero, la asistencia a las reuniones. Llueve, truene o relampaguee, sea tu cumpleaños, el cumpleaños de tu mamá, sea el cumpleaños de tu esposa, el aniversario, sea el cumpleaños de tus hijos. No hay pretexto. Durante el primer año, durante los primeros años, lo primero es lo primero, y lo primero es la asistencia a las reuniones. Entonces, para una persona que es mundana, para una persona de mis características, y que pues por el trabajo que tengo, pues había mucho pretexto. No, pues es que tengo trabajo, tengo cirugía, los pacientes, ¿cómo los voy a dejar? No, pues es que imagínense, compañero. No, pues es que... Y entonces había muchos pretextos para no asistir a las reuniones. Entonces, para empezar, esa fue mi circunstancia al principio. Yo no entendí. Obviamente, al no entender lo que se me quería decir, al no querer doblar, digamos, las rodillas, y no me refiero a las rodillas físicas, sino a las rodillas mentales, en donde tenía yo que humillarme, ser humilde ante el programa que me estaba ofreciendo una liberación. Pero yo pensaba al principio que el programa, al contrario, me estaba coartando mi libertad. No, pues es que ya me dicen no puedo asistir a reuniones. Pues ¿cómo no voy a asistir a los congresos médicos si es requisito para mi profesión? Ah, pero es que ten cuidado porque ahí siempre dan el brindis de bienvenida. Pues no asistas al brindis de bienvenida. No, pues yo tengo que convivir con mis colegas. Y entonces, ¿qué? Lo social no... ¿Cómo? ¿Cómo voy a socializar con los demás? Y entonces, el no seguir sugerencias, obviamente, yo fui, de hecho, tendiendo mi camita, que no entendía. A veces asistía a las reuniones cuando podía, a veces asistía a las reuniones cuando quería. Y entonces, como un tiempo permanecí sobrio, me decían, tu principal servicio es venir al grupo, servir el café, o abocarte para servir el café y subir a la tribuna. Ese va a ser tu servicio. O venir a coordinar unas juntas, porque en los 24 horas son 6 juntas al día. La primera, que es la de estudio, y de ahí se continúa durante todo el día hasta las 6 de la tarde, que es la estelar, y de 8:30 a 10, que es la última junta antes de cenar. Entonces hay un panorama muy grande como para poder asistir a las reuniones. Y bueno, no había pretexto para no poder asistir, aunque sea una reunión al día, en todo el día. No había esta modalidad ahora que puede ser virtual, lo cual pues es una gran maravilla. No necesariamente tienes que estar presente, hacer presencial. Ahora con la pandemia pues se popularizó este tipo de reuniones y pues es una maravilla. Pero bueno, así es como yo entré. Pero ¿qué pasó? Yo no entendí nada y tuve que recaer, obviamente. Entonces, tembloroso otra vez, por la cruda, y otra vez hasta una primera silla, porque déjenme decirles que yo ya soy un alcohólico crónico. Yo no puedo beber una sola copa porque me lleva al desastre. Vienen lagunas mentales, sé cuándo comienzo, pero no sé cuándo termino. Por la gracia de Dios, de ese poder superior, no terminé, bueno, sí terminé hospitalizado varias veces con suero, pero no terminé en una cárcel,
o no terminé muerto, o en un manicomio, ¿no? Que hoy cuando repaso ese segundo paso, en donde nos habla del sano juicio, pues hoy debo de reconocer que nunca tuve un sano juicio. Sano juicio es pensar correctamente, hablar en consecuencia y hacer en consecuencia lo correcto, no lo que quiero, no lo que es bueno, sino lo mejor. Y lo mejor para mí, hoy ya lo entiendo, es una junta de recuperación al día. Esa es ya una máxima que a través del tiempo, pues yo no me puedo dar el lujo, yo en lo personal no me puedo dar el lujo sin estar en contacto con ustedes, enfermos emocionales, con mi grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, eso es así como un panorama en general de cómo tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos. En la actualidad sigo militando en un grupo 24 horas. Esa es mi casa. Hasta la fecha ya llevo ciertas 24 horas, por la gracia de Dios, sin consumir alcohol. Ya llevo también ciertas 24 horas de ya haber entrado en programa de recuperación, porque el hecho de estar en grupo, como les comentaba en un principio, el hecho de asistir a las reuniones, el hecho de servir el café, de hacer un servicio, de dar una séptima tradición, es solamente el principio de todo. Dice el segundo paso es el principio del fin, y es el fin de tu vida pasada y el principio de una nueva vida. Pero bien nos dice el primer paso que si humildemente no acepto mi derrota completa, si humildemente no acepto mi derrota completa, mi sobriedad va a ser muy precaria y no voy a encontrar una felicidad verdadera, porque esa es la base, humildemente aceptar que soy impotente. Hoy entiendo que no solamente soy impotente ante el alcohol, ante la sustancia, soy impotente ante mis emociones, soy impotente ante mis relaciones, soy impotente ante mis decisiones. Es decir, es lo más cruel y eso fue lo más doloroso para mí, aceptar que yo necesito de un poder superior, de un grupo con un padrino que sea mi guía para poder tomar decisiones en mi vida. Si yo dejo amor, yo diario me veo en el espejo y no me digo qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, sino más bien digo, un día más sin alcohol, y le digo al que está en el espejo, hoy no vas a tomar decisiones por ti. Eres un enfermo mental y emocional. Eres un enfermo desahuciado, tanto mental, física y espiritual, y lo único que tengo es una detención parcial en mi estado alcohólico, un estado parcial. Entonces hoy, el día de hoy, yo ya me reconozco, ya no me duele, porque antes me dolía, yo subía a tribuna y ya ves que uno imita a los demás y soy Moisés y, híjole, soy alcohólico, me dolía hasta el alma decir que era alcohólico, se me cerraba la garganta, porque todavía no había esa admisión, había esas reservas mentales, como dice el 12º capítulo de nuestro libro grande, en donde yo era el niño silbando en la oscuridad, el muchacho silbando en la oscuridad, todavía con esas reservas mentales de poder beberme unas cuantas cervezas, unas cuantas copas y que no pasara nada. Pero pues yo ya había traspasado esa barrera invisible de volverme de un alcohólico fuerte a un alcohólico crónico. Ahora, lo más grande de todo es que lo más sorprendente de todo que un grupo de personas que nunca bebí con ellos, que ni los conocía, que me dieron todo lo mejor y por eso pude permanecer hasta la fecha sobrio. Y entonces, eso nada más es así como el inicio, ¿no?, de cómo yo sigo militando en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ahora les voy a hacer un breve recuento de cómo nuestros cofundadores, sé que Coda también practica los 12 pasos. Ya los 12 pasos ya no pertenecen a AA, yo siempre lo he dicho, ya los 12 pasos pertenecen a la humanidad, porque es aplicable ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Entonces ya los 12 pasos son patrimonio de la humanidad, pero hablar un poquito de los codependientes y hablar de esas codependencias, porque, bueno, hablar de la historia, de cómo esos 3 legados se formaron. Bill W. no podía dejar de beber, un hombre exitosísimo en las finanzas, exitosísimo en el mercado de valores de Nueva York en los años 30.
En aquellos entonces, después de la ley seca, pues él se fabricaba alcohol o compraba alcohol de contrabando para seguir bebiendo. Él, un hombre tan brillante, un hombre tan inteligente, pero cayó en las garras del alcohol. En el año de 1930, totalmente desahuciado. Varios internamientos en el Hospital Towns para alcohólicos en Nueva York, con el doctor Silver, que siempre era el que trataba ese pabellón de alcohólicos. En su tercer internamiento, básicamente, antes de que lo internaran esa vez, su compañero Evi de borracheras, que después fue su padrino, le habló por teléfono y le dijo, ¿cómo estás? Oye, pues vente, mira, tengo una ginebra casera, vamos a tomar. Le dice, voy para allá. Pero increíblemente estaba sobrio. Entonces eso fue sorprendente para Bill cuando sentados a la mesa y le había servido el vaso y no lo quiso. Y le dijo, pues, ¿cómo es posible que hayas dejado de beber? Pues si éramos amigos de borrachera, dice, es que encontré a Dios, encontré espiritualidad. Para lo cual, para Bill, un agnóstico en potencia, un tipo autosuficiente intelectual, un tipo que creía tener todo bajo control, pues fue algo desgarrador. Pues, ¿cómo es posible que hayas encontrado en la espiritual a Dios? Pero ya le dejó la espinita clavada. Bill no dejó de beber ese día, al contrario, porque el enfermo emocional, cuando le tocan esas fibras sensibles, cuando le dicen que hay una solución, cuando le dicen que es Dios la solución, que es un camino espiritual, siente uno escozor. No quiere uno saber de Dios, porque la gran mayoría de los alcohólicos, de los enfermos emocionales, estamos peleados con Dios, porque tuvimos, bueno, en lo personal tuve infancias perdidas, esos 5 daños que nos dan en el alma y en el espíritu, el abandono, el rechazo, el daño tanto psicológico, emocional o inclusive abuso sexual, el desprecio, la injusticia, que no hayan sido justos o creímos que no fueron justos en la infancia con nosotros. Entonces ese abandono, ese rechazo, ese dolor, ese abuso, esa injusticia que sufrí o que creí yo sufrir, real o ficticia en una infancia, pues desencadenó en un niño totalmente abandonado, totalmente resentido, totalmente berrinchudo, en una capa ya de un adulto, pues no pude madurar emocionalmente. Entonces, por consiguiente, Bill se sorprendió muchísimo de esa situación, vuelve a beber de manera espantosa, lo vuelven a internar para bajarle la borrachera. Evie lo vuelve a visitar en el hospital, le dice, te voy a dejar un libro de William James, que es Variedad de Experiencias Religiosas. Es un libro, pues más o menos de 100 y tantas páginas, donde este psicólogo americano, pues hace una investigación de varias experiencias religiosas. O sea que el despertar espiritual, en suma, muchas veces ni nos damos cuenta que ya tuvimos un despertar espiritual. El haber llegado a un grupo totalmente derrotado, totalmente vacío, ya con un rechazo de la familia, con un rechazo de mis colegas, con un rechazo de mí mismo inclusive, y llegar a una agrupación en donde te ofrecen una taza de café, donde te dan un abrazo, te ofrecen la oportunidad de expresarte como tú quieras, te dan esa confraternidad que no te van a juzgar, no te van a criticar tu manera de hablar, van a respetar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu preferencia sexual, tu manera de ser. ¿Dónde hay eso? Si siempre los que somos, o yo en mi caso personal que soy alcohólico, siempre obtuve rechazo. Y el rechazo como me dolía, pero yo alimentaba más ese rechazo por mi consumo. Entonces, por consiguiente, Bill se queda sorprendido. Entonces él se inclina, se derrota en ese mismo momento, se inclina en el cuarto de hospital y él dice que tuvo como si se le encendiera el cuarto. Dice que fue transportado a un lugar como si fuera un acantilado en donde se respiraba el aire fresco, se escuchaba pues la naturaleza y ese aire fresco que se siente en las montañas. Lo pudo inspirar y en ese momento se sintió un hombre libre. Se sintió un hombre libre totalmente. A partir de eso, Bill Dobleo no volvió a beber en su vida. A partir de ahí, él saliendo del Hospital Towns,
le comentó al médico, oye, ¿qué crees que tuve esta situación? ¿Tú crees que haya sido una alucinación? El médico, que ya tenía experiencia en el tratamiento con alcohólicos, le dijo, Bill, yo no sé qué fue lo que te pasó, pero aférrate a eso que te sucedió. Se aferró a eso y de manera milagrosa no volvió a beber, se le quitaron las ganas de beber. Obviamente retoma su trabajo desde muy abajo y a los 8 meses, llevaba 8 meses sobrio, lo mandan a hacer un negocio a Akron, Ohio. Esto le estoy hablando en Nueva York. Él tuvo que bajar a Akron, Ohio, cerca de Cleveland, en el norte de los Estados Unidos. Tuvo que bajar a hacer un negocio. Entonces, no le salió el negocio. Se frustró el negocio, ya casi sin dinero en el hotel de ahí, todo tembloroso porque no había salido el negocio bien. Tuvo que bajar del hotel, oyó la algarabía del bar, entonces estuvo tentado por primera vez. Sería bueno que me fuera al bar y pues se le metió otra vez esa idea insidiosa en la cabeza de querer tomar un trago porque no habían salido bien las cosas. Y ese es el gran problema de nosotros los enfermos emocionales. Siempre queremos que las cosas nos salgan bien. Tenemos poca tolerancia a la frustración. Nos creemos demasiado inteligentes para nuestro propio bien. Y cuando las cosas no nos salen, me frustro, me deprimo, y como no tengo mecanismos a nivel cerebral en mi sustancia cerebral, en mi sistema límbico, no tengo la suficiente cantidad de dopamina para poderme sentir bien, pues entonces recurro a las sustancias para poderme sentir bien y mitigar el dolor que me provoca la frustración. Él está tentado, imagínense, pues 8 meses sobrio después de haber vivido más de 30 años de su vida. Se mete a la cabina telefónica, busca en la sección amarilla, busca la parroquia, habla con el párroco y le dice, oiga, ¿no habrá un alcohólico de aquí en la comunidad con el cual yo puedo hablar? Y sí le dieron el nombre de alguien. Mire, pues hay una persona que hace reuniones. Entonces habló con esta persona y le dijo, sí, conozco a alguien, es un médico muy bueno que vive aquí en Akron, pero ya es un alcohólico crónico. Hemos intentado todo con él y no ha funcionado. Ya está dentro de nuestro grupo cristiano, pero no puede dejar de beber. Entonces, esa noche, en la casa de esta persona, se reunió Bill W., Lois, la esposa del doctor Bob, Lois, la esposa de Bill W. El doctor Bob dijo, yo nada más voy a ir 5 minutos a escuchar a esta persona, pues ustedes me dicen que pues, la voy a hablar. Esos 5 minutos hablaron toda la noche. Por eso nació el café dentro de los grupos, porque Lois y Ann les estuvieron preparando café para ese lapso de toda la noche que estuvieron hablando casi hasta la madrugada. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué se dijeron ahí? No sabemos exactamente, pues no lo relatan con exactitud, pero ahí es donde se fundó la comunidad de alcohólicos anónimos. Y acabamos de pasar ahorita por los 80 años de AA, bueno, en 1935, o sea, ya son 83 años de ese resurgimiento de Alcohólicos Anónimos. Y ahí todavía ni siquiera se conocían los 12 pasos, ni siquiera se conocían los 3 legados, ni siquiera existía el libro grande, ni siquiera sabemos de cómo era la literatura como la conocemos el día de hoy. Y solamente ese puente de comprensión que hubo entre 2 enfermos en común es lo que le dio resultado, y así nació nuestras asociaciones. Es algo increíble y sorprendente que solamente el que tú puedas platicar con alguien que tiene tu problema, no va a juzgar, al contrario, te va a entender, te va a decir, ¿sabes qué? Yo también tengo este problema y yo pasé por esto y también tuve que arrastrarme en las calles y tuve que beber de una manera terrible, tuve que abandonar a mi familia, tuve que abandonar el trabajo, tuve que terminar en las calles. Y solamente cuando tú encaras honestamente tu historial y lo pones al frente de otro alcohólico es cuando ocurre ese milagro, ese chispazo de esa confraternidad, y ocurre el milagro de que obviamente ese soy yo.
es el puente de comprensión, es el reflejo. Porque miren, hay una cosa que nosotros, bueno, yo lo he visto después de ciertos años en el proceso de recuperación, hay una cosa que los adictos y los enfermos no tenemos, que es la reflexión. Por eso nos ponen las reflexiones diarias. Porque nosotros, como adictos, como enfermos emocionales, bueno, voy a hablar de mí, yo no tengo la capacidad de reflexión, de reflexionar, de verme hacia mí mismo, cómo están mis conductas, qué es lo que dije, qué es lo que pienso, cómo me comporto. Yo no tengo esa capacidad. Si yo hubiera tenido la capacidad de reflexión, de autocrítica, yo hubiera dejado de beber desde hace mucho tiempo. No hubiera tenido que pasar por todo el infierno que tuve que pasar. Pero yo hoy acepto que no tengo esa reflexión. ¿Y cómo va a venir esa reflexión? Escuchando a cualquiera de ustedes, escuchando a otra persona que ha pasado por lo mismo, escuchando a un alcohólico, un drogadicto, un neurótico anónimo, a un codependiente. Entonces, cuando yo me reflejo en su alma, y es cuando, entonces sí, digo, es cierto. Ustedes tienen razón, debo de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior. Entonces me corté un poquito en esa parte, pero quería comentar. Entonces nace Alcohólicos Anónimos, pero el nacimiento no fue sencillo. Estaban en los grupos Oxford, en donde los solicitaban los 5 absolutos: amor absoluta, confesión absoluta, redención absoluta, amor absoluto, humildad absoluta. Imagínense pedirle en absoluto a un alcohólico, a un enfermo emocional que tenga que cumplir con esos 5 requisitos, cuando yo como adicto soy beligerante, soy desafiante, soy desobediente, es mi naturaleza. Entonces, en esas reuniones de cristianos, estos grupos Oxford, donde nació Alcohólicos Anónimos, pues como que a los alcohólicos los veían feo, ¿no? Porque generalmente recaían a cada rato, su lenguaje no era el mismo que solicitaban en la religión, eran, por decirlo de algún modo, pues muy escandalosos. Entonces no los veían bien los grupos de Akron, y después cuando Bill regresa a Nueva York, vuelve a conformar los grupos de Nueva York, pero los primeros en separarse de los grupos fueron los de Akron. Dijeron, nosotros ya no vamos a pertenecer a los grupos Oxford cristianos, vamos a separarnos y vamos a formar nuestros grupos de puros alcohólicos aparte. Lo mismo tuvo que suceder en Nueva York. Entonces, al ya aislarse por completo de los grupos, entonces ya tenían que ver ellos qué tenían que hacer, cómo podían sostener, porque ellos estaban unidos a los grupos y generalmente los hacían en las iglesias, donde no pagaban, lo hacían en las casas de los ministros religiosos, donde tampoco pagaban. Entonces ya se tuvieron que hacer autosuficientes los grupos y fue una de las mayores dificultades al inicio que tuvieron los primeros alcohólicos para poder autosostenerse. Bill W. durante mucho tiempo y junto con Lois, por eso les digo que las granjas, los grupos 24 horas y eso no nacieron en México. Eso los creó Bill W. y Lois porque alojaban alcohólicos en su casa. Lois les tenía que preparar la cena, les tenía que preparar el café para los que llegaban y luego a veces hasta un recaído estuvo a punto de apuñalarla. Entonces fue una situación muy crítica que tuvo que pasar los cofundadores de AA. Imagínense ese servicio. Bill W. sin trabajo. Lois trabajaba en una tienda con el poco dinero que tenía. Luego alojar enfermos alcohólicos en su casa. Y luego las esposas los llevaban. Y llevaban y los esperaban como bebés afuera para que no se les fueran a escapar y se fueran a ir a emborrachar. Y ahí es donde nace Al-Anon. Porque a Lois se le ocurre la fabulosa idea de decir, bueno, hay muchas esposas y familiares que vienen y dejan a sus alcohólicos aquí en las reuniones. Y pues, ¿qué hacen? Las invitaba, las pasaba a la sala, en lo que ellos estaban en su junta de recuperación, las pasaban y compartían, se servían té y empezaban a compartir sus experiencias. Y entonces a Lois se le ocurre la fabulosa idea de ya empezar a hacer los grupos de codependientes. Esos fueron los primeros grupos de codependientes anónimos que fueron Al-Anon.
Así es como inició Al-Anon, con las esposas de los alcohólicos que llegaban a la casa de Bill W. al proceso de su junta y al proceso de recuperación. Para esto que les estoy diciendo, pues no se sabía absolutamente nada de los 12 pasos. Bill W. escribe en el libro grande, en un borrador, con los 100 primeros alcohólicos recuperados, y bueno, pues ya crean el libro grande, y Bill W. en un estado ya muy enfermo, sin dinero, le pide a ese poder superior que le ayude, y en media hora transcribe los 12 pasos de recuperación, que son hoy los 12 pasos que se siguen en todos nuestros programas. Entonces, esos 3 legados ya vinieron después de haber editado el libro grande, de haber editado los 12 pasos, de haber ya conformado una estructura dentro de Alcohólicos Anónimos, de el triángulo, que tienen todos nuestros grupos con el círculo rodeando. Dice al principio el tercer legado, que es el de servicio, dice que, bueno, en la antigüedad los religiosos utilizaban ese triángulo rodeado por el círculo para tener la protección ante cualquier espíritu maligno, y algo tiene que ver con esto. Entonces, la base de nuestro proceso de recuperación es la recuperación. Esa es la base del triángulo. Y esos serían los 12 pasos de recuperación. Después viene la unidad, que es un lado del triángulo, y la unidad pues la hacemos cada quien como en estas reuniones con nuestros grupos, lo hacemos cuando compartimos, como en este caso, así es como practicamos la unidad. Y ya el último lado del triángulo es el servicio. Entonces, recuperación, unidad y servicio. Hay una controversia porque con el tema que me invitaron, pues verdaderamente si te dedicas al servicio, ¿va a haber recuperación? Si verdaderamente nada más te dedicas a la unidad, pero no haces servicio, ¿va a haber recuperación? O si te metes nada más en un proceso de recuperación y haces tu cuarto y quinto paso, haces el sexto, séptimo, octavo, noveno, pero no haces servicio y no haces unidad, entonces, ¿va a funcionar? Dentro de mi experiencia, muchos de nosotros, según nuestra personalidad y nuestras características, pues yo he visto que hay algunos compañeros que les funciona el servicio. Desde que una taza de café empiezan a servir en el grupo, el aseo del grupo, hasta llegar a secretarios, tesoreros, coordinadores, y luego ya van subiendo en estructura y se siguen en el servicio, así les funciona. Y se mantienen sobrios, no recaen. Difícilmente, cuando estás en servicio, vas a tener una recaída. Difícilmente. Porque nuestra mente va a estar ocupada no solamente en la parte del trabajo, en la parte de la familia, sino vas a estar centrado en que ya tienes una responsabilidad. En nuestro programa de 12 pasos ya no nos dicen tienes, nos dicen debemos, tenemos que hacer. No nos dicen debes. Porque nos choca el que alguien nos tenga que decir lo que tenemos que hacer. O sea, siempre va a haber esa rebeldía. No nos agrada que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso en que en nuestros programas se sugiere, se dan sugerencias. Y siempre por los padrinos de más tiempo. Entonces, yo tuve que pasar por todos los servicios. Tuve que pasar desde la cafetería, desde hacer el servicio, como ya les comentaba, en un grupo 24 horas, ser secretario. Primero a estar en una mesa de servicio, ya dar para la manutención del anexo, ya dar económicamente, coordinar las juntas, ir a transmitir el mensaje a las clínicas, a los hospitales, a la cárcel, a preceptoría, empezar ya a prestar un servicio, estar dentro del grupo en las juntas de recuperación, coordinar juntas, después de ahí subir una mesa de servicio en la secretaría, casi siempre me han dado la tesorería, después ya servir a la oficina intergrupal, en donde ya fui tesorero, y después ya ir a una oficina central, en donde ya estuve sirviendo, pues en otro nivel, que déjenme decirles que sigue habiendo la misma enfermedad, nada más la enfermedad a otro nivel, porque ya son otro tipo de directrices cuando ya estás en las oficinas intergrupales o ya eres delegado, ya estás ya dando otro servicio. Pero en pocas palabras, al día de hoy yo les puedo decir que mi despertar espiritual no fue como el de Bill W. Mi despertar espiritual fue paulatino. Fue
lento, porque yo sí tuve que aplicarme en el programa por mi manera de pensar, por mi intelecto. Mi intelecto siempre me jugó mal, porque eso me llevó siempre a la autosuficiencia. Ahora viene otro problema, yo dejo de consumir alcohol y no quiere decir que ya se acabaron mis dependencias. No, al contrario, yo era muy codependiente de mi esposa, como yo casi fui su hijo, porque pues las codependientes nos tratan como hijos a los alcohólicos, a los adictos. Nos rescatan a cada ratito y cuando ya empezamos a dejar de beber, pues nos empezamos a salir del huacal, porque ya no nos pueden controlar. Porque cuando bebía, pues era yo un individuo débil, un individuo sin carácter, no podía yo tomar decisiones por mí mismo. ¿Y quién tomaba todas las decisiones por mí? Mi esposa o mi mamá, que en paz descanse, tomaban las decisiones por mí. Yo no tomaba decisiones por mí. Entonces yo tenía una dependencia de mi esposa muy grande, una codependencia que no tenía nada que ver con el amor maduro, no tenía nada que ver con un amor sano. Entonces empezó la guerra. Cuando yo dejo de consumir, pues empieza la guerra, porque yo ya me salí de su control. Es clásico que en las codependientes, me avisas cuando te vayas a ir al grupo. Me avisas cuando llegues. Ahora ya con la tecnología, ¿no? Mándame tu ubicación. Mándame un WhatsApp cuando ya vayas a regresar. Y entonces cuando no vas a las reuniones te dicen, ¿qué no vas a ir a tu reunión? Y cuando les dices que vas a ir a tu reunión, ¿a qué vas a ir a la reunión? Entonces es una guerra, porque me controlaba el horario en que entraba, el horario en que salía. ¿Por qué tan tarde? Es que me tuve que quedar a padrinar. Ya saben que las reuniones siempre se prolongan después de que termine el horario. Pues porque tienes ahijados, porque ya te invitan una taza de café, porque ya tienes otro servicio y entonces desafortunadamente no hay tiempo para las reuniones. Es un horario, pero no hay tiempo, y más en los grupos 24 horas. No hay tiempo. Cuando vas a compartir, cuando te invitan a compartimientos. Entonces mi codependiente empezó a sufrir y ya sufría más que cuando yo bebía. Fíjese hasta dónde llega la situación del codependiente, que desea que regresen los tiempos de cuando yo bebía. Dice, creo que éramos más felices cuando bebías. Creo que éramos más felices, me dabas más atención cuando estabas bebiendo. Creo que soltabas más dinero cuando estabas bebiendo, ¿no? Pues sí, porque uno como borracho, pues para pagar sentimientos de culpa, ¿a dónde quieres ir, viejita? ¿Qué te compro? ¿Qué te regalo? ¿Qué te hago? Y ya deja uno de consumir y ya se vuelve uno más tacaño, no por tacaño, sino porque ya empiezas a administrar tus gastos, empiezas a administrar tus tiempos, y entonces ya no le empiezas a dar tiempo, entre comillas, al codependiente, y el codependiente se frustra, el codependiente siente que ya no lo quieres, el codependiente siente rechazo, siente abandono, siente injusticia, porque dice, ¿cómo es posible yo con tanto que te cuidé, con tanto que hice por ti, con tanto que mentí para el trabajo, con tanto que te rescaté, que te llevaba a poner tus sueros, que te daba yo hasta tu caldito en las mañanas? Y para que una vez mi esposa, para que no me saliera a beber, me amarró con cinta canela a la cama, porque yo estaba muy borracho. Y hasta ese grado llegó de amarrarme a la cama. Yo cuando desperté de la borrachera me quise mover y no, estaba yo totalmente amarrado, porque ella tenía que salir con los niños a un concierto, no sé dónde, y para que no me saliera a beber, me dejó encerrado. Lo bueno es que me dejó un pato ahí, porque si no, yo no sé cómo le hubiera hecho para orinar, para hacer mis necesidades, pero estaba yo amarrado de pies a cabeza como momia, hasta que tuvo que llegar, imagínense, con la cruda, sin poderme la curar, todo tembloroso, todo horrible. Pero a ese grado de control llegan las codependientes. Entonces, como deja uno de consumir, ya no hay esa dependencia del alcohol. Entonces ya empezó la guerra de la codependencia. Yo le doy muchas gracias a Dios que ella tuvo que entrar también un programa, al primer programa de codependientes, que es el grupo de Al-Anon, de familias anónimas, de alcohólicos y ahora drogadictos. Y a partir de entonces ya empezó a ver su situación, a ver su problema, a ver su situación de codependencia, a ver cómo empezamos a notar
que esa no era una interdependencia, sino una codependencia que teníamos ambos, mi esposa y yo. Y entonces viene la crisis terrible, porque imagínate, después de muchos años juntos, y llega la crisis de verdaderamente saber si nos amábamos o no. Pues es una crisis, ya llevamos 20 años de casados, y llegas a la crisis de decir, pero ¿por qué me casé? Verdaderamente esta persona que tengo enfrente o al lado y que hemos dormido juntos durante tantos años, ¿verdaderamente nos amamos? ¿O es una codependencia? ¿Qué va a pasar? Porque entra el temor. Oye, y ya si vamos a terapia, porque tuvimos que ir a terapia pareja, y el miedo era, y si vamos a terapia y nos enteramos de que verdaderamente no nos amamos y que nada más ha sido una codependencia, nos vamos a tener que separar, nos vamos a tener que divorciar, y ahora los hijos y todo lo que hemos estructurado y lo que hemos hecho juntos. Entonces había un temor terrible. Y entonces, después de ciertos años que ella ya estando en Al-Anon, yo un poco de años estando en AA, tuvimos que ir a una terapia de pareja. Lo primero que nos dijo el terapeuta, así de entrada, nos preguntó a cada uno, ¿quieren seguir con la relación? ¿Quieren intentar esto? ¿Verdaderamente quieren seguir en la relación? Si no, pues no pierdan su tiempo, no pierdan su dinero. Pero yo honestamente sí quería saber dónde estaba yo parado. Verdaderamente quería saber si amaba a mi esposa o no. Verdaderamente quería saber si era una codependencia o no. Entonces tuvimos que entrar a terapia. Unas veces me veía a mí de manera individual, otras veces veía a mi esposa de manera individual, y una vez nos veía juntos. Y entonces empezamos a desgranar, a desenrollar todo este enredo que habíamos hecho de nuestras vidas. Después nos tuvimos que ir a constelaciones familiares para poder saber entender cuál era nuestra historia familiar, o por qué nos comportábamos así. Y hoy les quiero compartir, estamos juntos, nos amamos, ya nos damos nuestro espacio. Dice, vive y deja vivir, primero lo primero, y vive y deja vivir. Y es eso. Pero esa libertad no la conocía yo. Yo pensaba que amar a alguien era saber dónde estaba, saber qué hacía, saber cómo pensaba, estarla viendo, salir juntos, no salir por separado, y a dónde vas yo te acompaño, y ella me acompañaba, y no hay espacios, no hay libertad. Y yo pensaba que eso era la felicidad en pareja. O sea, lo más increíble de mi enfermedad es que no me daba cuenta que tanto mi esposa como yo vivimos con dependencia por 20 años, con máscaras, porque sin conocerme yo mismo, sin conocerla a ella, y destruimos lo más preciado que fueron nuestros hijos, porque no les dimos amor, no les enseñamos amor, les enseñamos frustración, les enseñamos abandono, les enseñamos rechazo. Les enseñamos todo lo que un codependiente, esa lucha, esa guerra que hay entre dos individuos, entre dos personas, durmiendo con el enemigo. Eso fue lo que les enseñamos a nuestros hijos. No es casualidad que, bueno, en el caso muy personal de mis hijos, un estudio psicología, yo creo que por lo mismo para entenderse, y después para entender a los demás. La mayor, pues, ha tenido muchos problemas con sus relaciones, hasta la fecha no ha podido tener relaciones estables. Y el más chico, que es un consumidor crónico de marihuana, ya dejó las drogas más fuertes, pero es un consumidor crónico de marihuana. Entonces ahí está el legado que les dejamos a nuestros hijos, como enfermo alcohólico, como una enferma codependiente, ella tratando de controlarme y yo revelándome al control, sin saber entender nada, absolutamente nada. Entonces, hoy somos libres, hoy les puedo decir que como pareja somos felices, porque ella ya no me controla, yo ya no me revelo al control, porque ya no lo hay, ya somos muy buenos amigos, ya compartimos el programa, ya no nos damos de programazos, ¿no? Porque pues ella me dice, practícate el tercer paso porque no lo sabes practicar, ¿no? Pues ahora tú métete el cuarto y quinto, ya te hace falta ir a escribir.
No, pues es que no tienes humildad y me daba con el séptimo y el octavo, no, pues es que tú no haces oración, ni siquiera meditas y luego me cae gordo porque tú pones la meditación para dormir y yo no quiero meditar, yo no quiero hacer oración y déjame a mí a mi ritmo, mi programa y mi programa es individual, yo no tengo por qué seguir el ritmo que tú sigues y no, es una guerra. Llegó nuestro hogar a ser grupo de recuperación. Imagínense llevar el programa a tu casa. Es cierto, dice el 12º paso. Vamos a llevar la práctica de todos estos principios en todos nuestros asuntos. Sí, los principios, pero no la guerra. No tratarle de aplicar a la pareja. Ahora aplícate el primer paso, aplícate el tercero. ¿De qué te ha servido acudir a tus juntas de recuperación? ¿Sigues igual? Era una soberana guerra. Y bueno, ¿y ahora las mieles cuándo? ¿Y la familia cuándo? Porque hay un capítulo en el libro azul que dice, y la familia después, que es el 9º capítulo. Y ahora la familia, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vas a regresar todo lo que perdimos porque tú estuvieras bebiendo y ahora en los grupos? Entonces era una guerra total hasta que ella entró en 12 pasos. Yo entré en mis 12 pasos de recuperación y hoy, pues ya, se acabó la guerra. Y la felicidad, pues a mí me preguntan, ¿eres feliz? Si le preguntan a un adicto si es feliz, si su felicidad la va a poner en la euforia, la va a poner en lo que daban las sustancias, ese impas de bienestar, o que le da la dopamina en un estado de cuando estás bien alto y estás súper bien y te salen bien las cosas. No, eso no es la felicidad. La felicidad es cuando ya te aceptas, o sea, yo ya me acepté como soy. Cuando acepto que hay pocas, como dice la oración a la serenidad, que hay pocas cosas que puedo cambiar, muy pocas. No puedo cambiar la conducta de los demás, de mis hijos, de mi esposa, no las puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo cambiar. Yo le digo a mis ahijados, mira, después de cierto tiempo en recuperación que vas a estar, las cosas no van a cambiar. Tú vas a cambiar. Porque las cosas inclusive se te pueden poner peor. Y de hecho, se te van a poner peor. En el sistema familiar, en el momento que el adicto, el codependiente, el neurótico deja sus conductas destructivas, se convierte en el enemigo número 1 del sistema familiar, porque todo el sistema familiar está enfermo. Entonces, pues ya lo van a ver como el patito feo. Si al principio era por sus codependencias o por el alcohol, por las drogas, ahora va a ser, oye, ¿qué vas al grupo? Y oye, ¿qué aprendes ahí? Y oye, ¿y para qué vas? O sea, ¿y de qué te sirves? Y sigues tú con tus conductas. Y la gente que está por fuera, los familiares, los amigos, no entienden nada de esto, ¿no? Entonces, para mí AA ya es un sistema de vida. Los 12 pasos para mí ya son un sistema de vida. Yo al principio inicié en el programa, como les digo, a regañadientes. Después, por necesidad para no beber. Pero después ahora ya es un placer. Yo no puedo estar una semana, y créanme, una semana sin estar en una plática de AA, porque me hace falta, porque me siento bien. Yo, desde que toco la puerta en mi grupo, entro a la sala de recuperación, para mí eso es un despertar espiritual diario, porque ya me siento en un puerto seguro. Yo ya me siento con las personas que son las indicadas. Yo ya me siento perteneciente a algo y a alguien. Sube alguien a tribuna, me sirven un cafecito, un té, escucho. Hoy sí ya escucho el mensaje. Ya no me fijo en el mensajero, porque yo era un prejuicioso de primera. Imagínense una persona con intelecto y que soba un compañero que ni siquiera fue a la primaria y que dice 30 mentadas de madre en un minuto, y yo me fijaba en las mentadas de madre, pero no me fijaba en el mensaje. Y el mensaje que ese compañero me daba valían más que las 30 mentadas de madre que yo estaba por fijarme en ese momento. Y entonces empecé a entender muchas cosas. Dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de nuestro programa, no hay personalidades, los títulos se quedan afuera, y eso es lo más padre de los grupos, porque yo me quito
de mi título, yo me quito de todo lo que vengo cargando en el trabajo, de toda esa carga, y llego a Puerto Seguro y me siento feliz, me siento contento, me siento sereno. Cuando no hay nadie que sirva el café, pues me pongo a servirlo yo. Cuando no hay otra persona que pueda transmitir el mensaje, pues yo me aboco a transmitir el mensaje. Un día, por comentarles, ¿no? Pues como vamos a los hospitales, y pues yo soy profesional de la medicina, una vez fui aquí en mi comunidad a transmitir el mensaje, y para colmo me encuentro pacientes. Ahí rompí mi anonimato. Y luego sale otro doctor con el que yo viví por muchos años y me ven y me dice, oye, yo creo que voy a ir a tus reuniones. Y olía alcohol, imagínense. Me hizo recordar mis ayeres, cómo tenía yo que dar consulta con aliento alcohólico. Todo el mundo se da cuenta menos yo. Y es algo paradójico que alguien dedicado a la medicina, a la salud, no pudiera conseguir la salud, conseguir la sobriedad. Entonces no hay servicio grande ni servicio pequeño dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de nuestra comunidad. Todo nos lleva a los 12 conceptos para el servicio mundial, porque bueno, los 12 pasos es para la recuperación, las 12 tradiciones es para mantener la unidad y los 12 conceptos para el servicio mundial pues son en la parte ya del servicio. Pero hablar de servicio pues es algo muy grande. Yo he tenido los regalos más grandes. ¿Saben cuál ha sido el servicio más hermoso que he tenido? El estar sentado en una coordinación al lado de un ahijado que llega a su primer año de sobriedad. Está su pastel, está su familia presente. Es un regalo cuando tú ves que otro enfermo, igual que tú, llega a un año de sobriedad, algo que parece increíble, que yo nunca pude lograr con mis propios recursos, que agoté todos mis recursos a mi mano y nunca pude lograr ni siquiera 3 meses de sobriedad. Y cuando entonces tengo al lado ese ahijado que se estuvo apadrinando durante un año conmigo, que trató de seguir las sugerencias, que lloramos juntos, que hubo regaños, porque bueno, a veces ya regañamos, ya nos sugerimos, que me hablaba a la medianoche que quería beber, o que ya se había enojado con su pareja, que ya lo habían corrido de su casa, que estaba a punto de beber, una serie de peripecias los tienes que escuchar en esa catarsis a las 2 de la mañana y tú ya queriendo dormirte. Y nos vemos en el grupo, padrino, lo he hecho humildad porque quiero hablar con usted, ya no soporto, quiero ir a beber, bueno, vamos a hablar. Y después de todas esas peripecias, verlo llegar a un aniversario es un regalo que no tiene precio. A mí me llena eso. Siempre lloro en los aniversarios de mis ahijados porque yo me veo reflejado ahí cuando suben las mamás a agradecer, las esposas, los hijos, que suben y agradecen, llorando, lágrimas, de haber dado las gracias a Dios primero, al grupo y al padrino. Y los padrinos pues no tenemos ningún mérito, sino que ellos, mis ahijados, me han regalado más a mí que yo les pude haber regalado a ellos. Porque en sus experiencias, sus sufrimientos y todo y lo que compartimos, pues son los regalos, es el yunque del sufrimiento, dice el 7º paso, que para poder crecer, decía un compañero que es carnicero, los alcohólicos y los adictos tenemos que crecer a base de putazos, a base de madrazos, como los bisteces, porque no hay otra manera de crecer. Todos son golpes y son golpes al tamaño del ego. Mis golpes fueron a mi tamaño de mi ego. De hasta dónde tuve que inflar mi ego por proteger mi adicción. Pero el día de hoy yo llego a mi grupo, me pongo mis chanclas mentales, o sea, porque en los anexos son chanclas, y soy uno más en el proceso de recuperar. Yo ya he llegado a servicios en las oficinas, ya he llegado a servicios en nuestros grupos, también tenemos servicios en convenciones, en congresos, en las directrices, delegados, ya he llegado a todos esos servicios, pero les puedo decir que el mejor servicio está en el grupo de cada uno de nosotros. El hecho de escuchar a alguien, como
les digo, el hecho de subir a tribuna y compartir, el hecho de llorar con otro compañero, con otra compañera, por el sufrimiento que está pasando en esos momentos, el hecho de leer la literatura en las juntas de estudio. Y yo cada que estoy en una junta de estudio he releído el primer paso, el segundo paso y el tercer paso muchísimas veces, pero siempre me dejan un mensaje diferente. Hoy a ciertas 24 horas, hoy el primer paso ya lo entiendo de manera diferente a como lo entendí como recién llegado y dije, pues que estaba tan bruto para no haber entendido. Sí, sí estaba muy bruto para poder entender el primer paso desde un inicio, pero no estaba yo preparado. Dice el gran maestro que los que tengan oídos para oír, que oigan, los que tengan ojos para ver, que vean. Pero yo en ese momento no tenía oídos. Sí oía, pero no escuchaba. Sí veía, pero no observaba. No tenía esa capacidad. Al día de hoy, cuando releo mi literatura, mi primer paso, cuando me dicen un primer paso que soy impotente ante el alcohol y que solamente una obra de la divina providencia, un acto del gran amor de Dios, un acto de ese poder superior me puede quitar la obsesión de beber, es una realidad. Me dicen ese segundo paso que con una copa en la mano con ustedes, pues yo sé que es con una relación. Con una copa en la mano he torcido mi mente hacia una obsesión de beber o de codepender de una manera tan destructiva que solamente un acto de Dios puede removerlo. Y entender que ese primer paso yo lo tengo que aceptar día a día. Mi primer paso yo lo practico diario. Ahí le pongo alcohol, pero también le pongo mis emociones, mi ego, mi autosuficiencia, mi intelecto, mi codependencia. Y le meto ahí los 7 defectos de carácter, la lujuria, la avaricia, la soberbia, la pereza, la envidia, la avaricia, y le meto todos porque no los puedo controlar. Yo soy una persona que no pude maduramente controlar mis 7 defectos de carácter. Entonces, el servicio me ayudó muchísimo porque sí me desconectaba de mi mente. No le puedes dar un espacio pequeño al adicto o al enfermo emocional porque se disparan. Tiene uno que estar con la mente ocupada. El trabajo, la familia y grupo. Trabajo, familia y grupo. Hay en nuestras hojas sueltas una cruz que se llama la cruz de la sobriedad. Es una cruz. Y en la parte superior de la cruz está lo que es la recuperación, lo que es el grupo. En la otra está lo que es la familia. En la otra está lo que es el trabajo. Y en la parte inferior la diversión. En un inicio, cuando uno entra en los grupos, tiene uno que estar en el grupo y entonces la cruz se deforma totalmente hacia el proceso de recuperación y le das poco tiempo a la familia, 0 a la diversión y un poco al trabajo, porque si no le chambeas, pues tampoco va a haber materia, no va a haber dinero. El trabajo y grupo y familia un poquito. Y eso durante varios años. Después esa cruz se va a ir equilibrando, entonces ya le vas a poder entonces dar espacio al trabajo, a tus proyectos, espacio a tu familia y el mismo espacio a tu proceso de recuperación y bueno, ya un poquito a la diversión. Ya te podrás dar el lujo de darte tus hobbies, de irte de vacaciones, de irte al cine, de irte al teatro. Obviamente yo nunca me he vuelto a meter a un bar. Jamás de los jamases. Ahí sí no voy a un bar. Y a las fiestas, cuando me invitan, pues solamente un rato, la comida, no soy aguafiestas, pero nada más un rato, la comida, un bailongo, y ya cuando viene la hora de los borrachos, vámonos. Eso es a mí lo que me ha funcionado. Y ahora pues ya dedico tiempo a mi trabajo. Quiero decirles que mi trabajo, pues por la gracia de Dios, pues me va bien. No puedo hablar de mí por ego y por soberbia, pero he reestructurado bien. En mi familia me faltan muchas cosas, debo de aceptarlo. Todavía tengo un hijo con
dependencia, la marihuana, como les digo. Mi hija la mayor pues, ha tenido muchos problemas con sus relaciones. Mi hija, la del medio, es psicóloga y es la que está un poquito más estable, pero todavía hay mucho trabajo en la familia. Yo destruí mis lazos familiares, yo destruí mis lazos laborales, destruí todo lo que valía la pena y hoy tengo que estar en un proceso de 8º y 9º paso a diario, reparando daños. Por un cambio, pues, honesto y sincero. Hoy ya no hago cosas que me dañen, pero tampoco hago cosas que dañen a los demás. ¿Sí? Yo ya soy honesto conmigo mismo. No me declaro un santo, pero dice el 6º paso que no vamos a quedar blancos como la nieve, pero sí tenemos que tener esa disposición al cambio, ¿no? Esa disposición a la perfección. Entonces he tratado de pulir. Miren, yo hago un proceso de 4º y 5º paso al año. Al año hago escrituras, luego de avance, porque en nuestro grupo tenemos un comité para 4º y 5º paso. Una vez al año subimos a los que quieran, sería un lugar apartado y en donde trabajamos 4º y 5º pasos. Entonces casi siempre yo al año hago un recuento de todo eso, aparte de mi 10º paso en la noche, porque los enfermos emocionales siempre la vamos a regar diario. Siempre vamos a tener una situación de intolerancia, de frustración, de que ya le grité a alguien, de que ya me intoleré con alguien, de que ya me frustré, de que ya estoy neurótico y de que ya estoy depresivo y de que ya estoy ansioso y no sé ni por qué. A veces he tenido días perfectos, todo bien, el trabajo bien, la familia bien, y yo me siento de la chingada. No quiero hablarle a nadie, quiero aislarme en el consultorio, no quiero ver ni a mi esposa, no quiero ver a los hijos, bueno, no quiero ver ni a mis compañeros alcohólicos, a veces no me quiero ver ni yo mismo, ¿vale? Para empezar. A veces amanezco y amanezco bien contento y beso a mi esposa, estoy bien eufórico, le hablo bien a mis hijos, le mando WhatsApp a mis hijas, cómo amanecieron, cómo están, y a veces no les mando nada. O sea, porque es mi estado emocional, a veces mi dopamina está bien, a veces mi serotonina está peor, y no hay razón alguna, pero yo ya no busco razones, porque sé que soy un enfermo emocional y que necesito de un poder superior, de un grupo y de ustedes, un grupo que esté militando, de personas que estén en un proceso de recuperación para poderlos escuchar y poder estabilizar mis emociones. Yo ya no me puedo dar el lujo de darles rienda suelta a mi mente, porque sé que mi mente está distorsionada. Yo al tiempo que lleve ahorita sobrio, compañeros, no me doy ese lujo, porque sé que si le doy vuelo a mi mente, estoy dando los primeros pasos, estoy tendiendo mi cama para una recaída. Entonces yo le debo de dejar mis dependencias. Dice el 3er paso, la única dependencia que no te va a hacer daño es depender de un poder superior y de un grupo de recuperación. Esas 2 dependencias no te van a hacer daño. Entonces el día de hoy yo practico la dependencia como la dicta AA, como la dicta los grupos, nada más dependo de Dios, de un poder superior, porque sé que Él no me va a fallar. Hasta la fecha es el único que no me ha fallado. Yo le he fallado a ese poder superior, pero Él que me haya fallado, no. Él ha cumplido sus promesas. No al tiempo que yo quiero, no a la velocidad que yo quiero, pero el programa a mí sí me ha cumplido las promesas. El programa de 12 pasos sí me cumplió esas 12 promesas que ustedes creo también tienen. Sí me las ha cumplido, porque hay momentos en que tengo serenidad, súper tranquilo. Imagínense para un enfermo emocional tener tranquilidad. Yo a veces hasta me da miedo tener tranquilidad, porque digo, ¿qué va a pasar? ¿Va a temblar? ¿O me voy a enfermar? ¿O me voy a morir? ¿O qué va a pasar? No, porque nunca supe vivir con serenidad y con tranquilidad. A veces hay días súper tranquilos y me siento tranquilo. Hay veces que ya no tengo angustia tampoco por el dinero, ni por el futuro, ni por el pasado. Ya no le cierro la puerta, pues cuando puedo y es necesario lo expreso, ya no me da vergüenza. ¿Sí? Hoy Dios y el programa están haciendo por mí lo que yo no pude hacer solo. Si a mí me hubieran dejado solo en el alcoholismo, yo ya estaría muerto.
literalmente muerto, porque no hubiera podido dejar de beber, no hubiera podido dejar de consumir. Hoy con las herramientas que el programa me da, pues tengo que estar en un mundo de normales, porque trabajamos con normales la gran mayoría de nosotros, pero yo ya no me voy con la finta de que soy una persona. En el tercer capítulo del Libro Azul dice que muchos estuvimos remisos a aceptar que fuimos alcohólicos o enfermos emocionales. Todo enfermo tiene la fantasía de que algún día, en algún lugar, va a beber como la gente normal. En el caso de ustedes, pues a lo mejor pensarán, voy a tener relaciones normales alguna vez en mi vida, sin que sea yo codependiente. No, ahora sí esta relación me va a salir bien, ahora sí me voy a poder enfrentar. Y esa fantasía la llevamos hasta las gradas de la locura o de la muerte. Porque sé que en el caso de ustedes, no sé, ¿verdad? A veces hasta los intentos de suicidio, las enfermedades que se condiciona uno por la codependencia, las depresiones horribles, vivir con ansiedad, con crisis continuas de ansiedad, ataques de pánico, o sea, la autoconmiseración de que servir, pues no sirvo, no me quiere nadie, no puedo querer a nadie, nadie me entiende y fracaso tras fracaso. Y entonces lo que pasa es que en realidad pues no puse mi problema en las manos de Dios. Hay una palabra que me gusta en Alanón que dice, déjale las riendas a Dios. Bájate del pinche caballo, déjale las riendas a Dios y no pongas la carreta enfrente, la carreta debe ir atrás, es el ego. El ego siempre debe ir atrás y la humildad siempre debe de ir por delante. Entonces al día de hoy he entendido, fíjense cuántos años tuvieron que pasar, cuánto sufrimiento tuve que pasar y hacer sufrir a mi familia, cuánto sufrimiento pasé yo para poder entender lo que me quería decir el programa. Porque es muy fácil decir el programa, platicar el programa, pero practicarlo es doloroso. Nadie quiere entrarle al programa porque es comer vidrio, tragar vidrio y decía un padrino cagar vidrio. O sea, es doloroso para el ego, porque uno se tiene que desprender de todo, de esa filosofía de vida que para los normales sí les funciona, pero para mí nunca me funcionó. Entonces el día de hoy ya practico mi programa, ya no me duele practicar el programa, ya para mí no es doloroso, ya para mí no es doloroso la disciplina del programa, porque me ha dado resultados. ¿Sí? Hoy vivo feliz, sí les puedo decir que sí soy feliz. Sí soy feliz porque ya no pongo la dependencia de mi felicidad en nadie. Bueno, vaya, ni en mí mismo. Yo ya no creo expectativas. Sí hago planes, sí sigo progresando en mi profesión, pero ya no hago expectativas neuróticas, porque lo malo de los enfermos emocionales es que hacemos expectativas. Y generalmente son expectativas muy altas. Y cuando no las cumplimos, viene la frustración. Y entonces la frustración es la madre de toda la enfermedad emocional. Viene la autoconmiseración, viene el dañarnos a nosotros mismos con nuestras propias emociones. Y bueno, viene todo un desfase en el programa de recuperación y otra recaída. Las recaídas no necesariamente son líquidas, son en las emociones, en las codependencias, en empezar a tener actitudes otra vez como de borracho, que no beba, de borracho seco, de la neurosis, tratar mal a mis pacientes, en tratar mal a mi esposa, en tratar mal a mis hijos, en tratar mal hasta las mascotas, empezar a sobajar a las demás personas. Entonces, el día de hoy yo no hago eso, pero tampoco ya dependo del estado emocional de las demás personas. Me cuesta mucho trabajo, porque hay una persona que me pone muy mal, que ese es mi hijo, el menor, y ese es con el que todavía no puedo. Yo les quiero agradecer que me hayan escuchado, me hayan invitado, a lo mejor fue de chile, de mole y de dulce un poquito mi participación. Pues es que el programa está enlazado en todos los 12 pasos, están enlazados con las 12 tradiciones, con los 12 conceptos.
No puedes quitar unos y mezclar otros, no, tienes que entrarle al programa de manera integral, hacer esa integración en ese triángulo de recuperación, unidad y servicio para que empiece a haber resultados. Porque también después de cierto tiempo de estar mucho en el servicio, como es mucho tiempo, sí se descuida la familia, sí se descuida un poquito el proceso de recuperación, las juntas de recuperación, y entonces uno tiene que regresar otra vez al estatus de la unidad, regresar a tu grupo base y de la recuperación, o cómo voy en mis 12 pasos, cómo estoy en el proceso de recuperación, y si no, pues empezar desde el principio, desde un primer paso. O sea, el programa es para toda la vida. El programa, los escaloncitos de los 12 pasos, no vas a cumplir tu 12º paso y me van a dar un diploma, un alta, ¿no? Y ya es el único alcohólico recuperado y dado de alta del planeta Tierra y galaxias circunvecinas, y ya váyase a vivir feliz. Esa es una fantasía. Yo sé que soy un enfermo emocional, soy un enfermo crónico, y que de aquí hasta que Dios me mande a cuentas, yo voy a permanecer en los 12 pasos. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero Moisés. Hermoso tu compartimiento. Te agradecemos tu visita a nuestro grupo de codependientes anónimos. Entonces, ahorita continuamos con las preguntas y respuestas. Hola, muy buenas noches. Soy una persona codependiente y alcohólica. Hola. Fue muy grato, Moisés, escucharte. Me hiciste recordar, yo llegué primero a un cuarto y quinto paso. Ahí fue donde yo llegué, y por azares del destino, mira, estoy en coda. Yo entiendo, salvo tu mejor opinión, porque ya cada quien tiene una opinión de las cosas. Cuando hablabas de las recaídas, ¿no? Yo lo hacía en mi grupo porque ahí me tocó coordinar la sala de neuróticos siendo alcohólico. Y había conflicto, ¿no? ¿Cómo es posible que un alcohólico esté en la sala de neuróticos, ¿no? Exacto. Ahí yo, según Enrique, descubre que en el alcohólico la recaída es a través del alcohol, ¿no? Cuando bebe. Le digo, ¿y el neurótico en qué momento? Pues siempre estoy recaído, ¿no? ¿Por qué? Porque son mis emociones. Si estoy enojado, si estoy triste, hasta si estoy eufórico. Entiendo que el servicio, que es el tema bien importante, y es lo que estás haciendo, Moisés, dándonos el servicio de tu experiencia. Y Enrique está dando el servicio como escucha. Estoy escuchando, aprendiendo y confirmando muchas cosas que me remontaste, y me siento feliz, la verdad. Así un poquito muy emocionado, la verdad, porque digo, ahí son las raíces de muchos lugares que han tomado como base AA para ayudar al prójimo, ¿no? Aquí no hay porque eres un enfermo, porque yo sí me sentí muy relegado. Exacto. De un grupo de AA. Tú no eres un alcohólico al 100, güey, ¿no? Tú eres más neurótico que alcohólico, hasta porque tomas té, me decían, ¿no? Me etiquetaban, tomas muchas Sí. cosas. Y mi pregunta es esa, y tal vez ya hasta conozco mi respuesta, pero quiero escuchar la tuya. Dicen que el servicio nos fortalece. ¿Eso es real? ¿Realmente nos fortalece? Sí, es real, es real. Mira, mis mejores años de sobriedad los pasé en el servicio. Eso fue una sobriedad de una calidad indescriptible. La única problemática que tiene el servicio cuando te metes a fondo es que sí tuve que descuidar el tiempo que le daba yo a mi familia, y tuve también que descuidar el tiempo de mi trabajo. Pero los regalos que te da el servicio son invaluables. Invaluables. El que veas una comunidad de alcohólicos llenos los auditorios, y que tú estés coordinando en cierta manera esos regalos que te dan en una convención, en un congreso de AA, y que tú eres partícipe de la organización, que es un show, porque déjame decirte que desde que lo estás preparando con todos los demás compañeros, y es el primero en llegar, el último en irse, estás levantando, al que le tocaba el servicio de levantar las sillas y la limpieza, muchas veces terminas tú haciéndolo, porque la gran mayoría no se queda, pero la satisfacción, y cómo te diré, esa euforia que te ofrece el servicio no te la da nada, nada de lo mundano, ni el dinero, ni el éxito profesional, nada
más que lo que te da el servicio. Entonces el servicio es una maravilla. Dicen en nuestro legado de servicio, desde una taza de café hasta las oficinas generales, es servicio, pasando por nuestras oficinas intergrupales, XX, es servicio. Una llamada telefónica, un compartimiento, se considera servicio. Y eso a mí me llena. Platicar ahorita con ustedes, a mí hoy me deja feliz, me deja contento. Muchas gracias, Moisés, por tu respuesta y que Dios te bendiga. Sigue creciendo en el servicio, hermano. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, gracias. Buenas noches, compañeros. Yo soy codependiente y alcohólica, que no he querido admitirle mi alcoholismo, pero hoy lo hago. Bueno, yo tengo dos preguntas, compañero. La primera es si en algún momento te sentiste insuficiente, pues llevando algún servicio. Digo, y si fue así, pues ¿cómo lo trabajaste? Porque luego a mí me pasa, digo, es mi tercer servicio que tomo dentro del grupo, pero esta es mi primera coordinación de junta. Entonces luego sí me siento chiquita al lado de los compañeros que ya tienen más experiencia y a veces sí me conflictúo. Entonces quisiera saber esa parte. La segunda pregunta es, tocabas el tema de las crisis, de ansiedad y todo ese tema de las recaídas y de no seguir las sugerencias del padrino. A mí me pasa, soy la hija necia, de que digo, sí, voy a seguir la sugerencia y a la mera hora no. Ya cuando estoy en la recaída, pues ahí sí ya voy arrastrándome con la madrina de ayúdame porque ya la cagué, ¿no? Pues ¿cómo trabajaste esa necedad y si te pasó? Son mis dos preguntas, muchas gracias. No, claro, hablando de tu última pregunta, la necedad, la autosuficiencia, no quiero dar uno su bracito a torcer, es que siempre sí queda esa reserva, muy en el fondo de decir, bueno, ¿qué dice nuestro tercer paso? Porque ahí lo dice claramente en ese párrafo, debemos dejar nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios y de otro alguien, voy a dejar que otro alguien me diga, ¿qué tenga yo que hacer? Pues que yo soy una nulidad, que no tengo cerebro, que no tengo voluntad, que no tengo inteligencia. Pues no, porque por eso estoy aquí. Si yo hubiera sido inteligente, hubiera sido cuerdo, hubiera tenido sano juicio, no estaría compartiendo aquí con ustedes, no estaría en una agrupación. Entonces empieza con la admisión de que soy impotente ante mis decisiones. Cualquiera que sea, desde la más sencilla hasta la más difícil, tengo que reconocer que mi pensamiento y mi mente y mis emociones me van a llevar por senderos de sufrimiento y de tomar malas decisiones. Por eso la sugerencia del padrino, padrínate ante cualquier decisión que vayas a tomar en la vida. El padrino ya con su experiencia te dice, ¿a dónde vas? No, estás loco. Yo te sugiero que no lo hagas, o yo te sugiero que no vayas por ahí, o no te sugiero esta situación, pero si lo quieres vivir, lo prohibido es prohibir. Dentro de Alcohólicos Anónimos, ahí me platicas cómo te fue. Esta es la clásica que te dicen. Entonces yo sí fui muy rebelde, muy reticente. Yo leía la literatura con mi intelecto y decía yo, ¿para qué quiero padrino? Si aquí está el mejor padrino es la literatura, pues sí, pero nada más la leía, pero no me la aplicaba. Y lo mismo me pasaba ya cuando venía la recaída, entonces ya estaba yo molestando al padrino. Padrino, tenías razón, sí, ya sabía yo que tenías razón, además quería yo que te equivocaras para que me dieras la razón, ¿sí? Entonces, después de muchos golpes que me tuve que dar, hoy sí pido sugerencia, ¿eh? Créeme que ya tengo varias 24 horas, tengo varios alejados atrás de mí, pero yo a mi padrino siempre, para cualquier decisión, es una llamadita. Que créeme que luego nos vamos a tomar un café y lo termino yo apadrinando, porque luego él también me platica sus peripecias, que con su mujer, con sus hijos, y ya nos terminamos apadrinando mutuamente. Pero a mí me dijeron siempre, escucha atentamente. ¿A quién? Fíjate, esa parte del tercer paso dice, escucho atentamente a quien me aconseja, pero todas las decisiones las tomo yo o las tomamos nosotros. Y eso ya no lo podemos hacer. Yo, bueno, en lo personal, yo ya no tomo, bueno, claro, ¿de qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? ¿O qué voy a desayunar? Pues sí, hombre, no, hay cosas de sentido común, pero situaciones, por ejemplo, de relaciones, de negocios, de situaciones de trabajo, de pareja, con los hijos, siempre pido sugerencia. Y el servicio, no hay servicio grande ni hay servicio chiquito.
A mí me quedaba horrible el café, por eso no querían que lo sirviera. Entonces, por eso me quitaron rápido de ese servicio. No, el pinche café está muy amargo, le falta azúcar o lo azucaraste de más. Y hay gente que prepara el café así batidito y le queda de lujo. No hay servicio grande ni pequeño. Dentro de los grupos nadie llegamos que sabiendo. Nada más amadrínate vienen las personas que hayan tenido el servicio para que pues lo hagas, y nadie lo va a hacer a la perfección, nadie lo va a hacer a su capacidad. Ay, muchas gracias por el compartimiento, me llevo mucho y gracias por las respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, Moisés. Antes que nada, agradecerte la clase que me acabas de dar. Hablo por mí, realmente tengo muy poco tiempo en el programa. Estoy llegando a este grupo, este importante grupo. Yo soy alcohólico, vengo de un grupo de cuarto y quinto paso. Por la obra de Dios, el Poder Superior, me encontré con este grupo. También soy codependiente y bendito sea Dios, te conozco el día de hoy a ti. Te escucho con mucha atención, me aportas muchísimo. Y bueno, en el grupo en el que estoy, en el presencial, realmente no tengo el padrino. Quisiera, con la confianza que me diste, con la aportación tan importante que me has brindado, realmente fue, como tú dices, un poquito de todo, pero extraordinariamente para mí. Me pongo a tus órdenes y con humildad, echándole mucha humildad, como decimos aquí, pidiéndote ayuda. Claro, por mucho gusto, claro que sí. Y agradecerte nuevamente todo este gran compartimiento que me has hecho favor de proporcionarme, porque realmente me aporta muchísimo, me da tranquilidad, me veo reflejado en algunas cosas que dices, por no decir en todas. Te agradezco mucho y agradezco a Dios por haberme permitido escucharte el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. A tus órdenes. Hola, codependiente. Quisiera preguntarte, mencionaste sobre el problema de tu hijo menor. Yo hoy día tengo un hijo menor que tiene problema de adicción. Entonces, mencionaste que estás pendiente con eso, todavía tengo que trabajar. Me gustaría que me dijeras cómo vas a trabajar con él, cómo puedes tú ayudarlo, o sea, que nos platicaras sobre cómo tú ayudarías a tu hijo o cuál es tu plan. No, claro, sí ha sido un proceso difícil. Mi hijo hoy tiene 26 años, empezó a consumir desde los 13 años marihuana, pero después ya le empezó a entrar a drogas más fuertes y por último con las benzodiazepinas, que fue la situación más terrible que vivió. Sí tuvo que estar internado varias veces, un internamiento largo inclusive. Dejó las drogas más fuertes, pero la marihuana no, que es ahorita lo último. Él estaba muy resentido conmigo porque siendo el más pequeño tuvo que vivir los estragos más fuertes de mi alcoholismo. Entonces él siempre pues se justificaba su drogadicción, su uso de sustancias por el daño que yo le había causado como enfermo alcohólico. Entonces pues tuvo que estar internado, dejó de consumir una temporada, ahorita sigue consumiendo, ya no consume las drogas fuertes, que puedo hablarte de cocaína, bueno, sigue consumiendo marihuana. A mí mi padrino me dijo, ya no trates de controlar su adicción, ya no lo controles, ya no lo juzgues, porque, digamos, yo le ponía cara, pues, aunque no le dijera nada, yo le ponía cara. El lenguaje corporal que tenía yo con él era de rechazo, de encabronamiento. Entonces me dice, cambia esa actitud, abrázalo. Es que no tengo ganas de abrazarlo. Abrázalo. Dile buenos días. Dile que lo amas. Aunque se esté drogando, no importa. Dile que lo amas. Y entonces tuve que empezar a practicar abrazarlo, decirle que lo amo, no pedirle perdón ni decirle nada de esas cosas, sino empezarle a dar amor y cambié mi lenguaje corporal. Él tardó, fíjate, eran mis cumpleaños, ahorita se viene el día del papá. Él nunca me había felicitado en todos los cumpleaños de los 15 años. Como 10 años duró sin felicitarme. En mi último cumpleaños, apenas ahora en diciembre que pasó, fue la primera vez que me felicitó y me dio un abrazo. O sea, funcionó la sugerencia que me dio mi padrino. No lo juzgues, no lo controles, no le tires la marihuana, porque va a comprar más. No le escondas las cosas. Él mismo tendrá que admitir
no le estés obligando a ir al grupo, no lo obligues para nada. Y no te hagas el sufrido, no te hagas el tu conmiserado, porque si su actitud me hace sufrir. Y entonces yo tuve que trabajar esa codependencia con él también. Y ya no lo controlo, y ya no me angustia. Pero obviamente todavía recaigo en algunos detalles, porque sí me duele a veces ver que se droga. Mi hijo tiene la adicción al juego, ludopatía, ese es su problema y pues sí, algo así me han aconsejado y pues por eso estoy en este grupo de codependientes porque me aconsejaron venir aquí y me he sentido bien y pues te agradezco y ahora sí, adiós y todo hacia Que ahí. Dios te bendiga, ten paciencia porque aplícate el programa para ti misma, para que tú estés más tranquila y que no te afecte sus acciones. Y pues bueno, otra cosa, no le pagues las deudas de juego. No, él trabaja, pero pues se le va, trabaja, pero se le va pagando, pues se la vive pagando. Tendrá que tocar fondo algún día. Así es. Ok, gracias a Dios. Muchas gracias, compañera. Hola, buenas noches. Soy codependiente. Hola. Híjole, pues mi pregunta era más o menos enfocada a lo que preguntaron ahorita sobre escucharlo, ¿no? Decir que hoy en día puede decir que es feliz. Y yo me pregunto, bueno, escuchando su compartimiento, pues que nos dio, el escuchar lo de su hijo, y digo, wow, o sea, ¿a poco es el programa tan grande o tan sanador si lo llevas al 100%? Que cuando tu propio hijo, yo tengo un hijo, tiene 12 años, Claro. mi expareja era alcohólico, expareja porque tengo un mes que ya de plano nos tuvimos que dejar porque ya era mucha violencia ya hasta física por parte de los dos, él alcohólico y yo codependiente, no, entonces pues lo escucho y me siento un poco identificada porque digo, híjole, pues mi hijo igual tiene 12 años, pero pues vivió con un alcohólico 12 años y con una codependiente y siempre enfocados en nuestros problemas, él nos veía pelear y ni nos importaba, o sea, me identifiqué. Y digo, ahora que lo escucho y que usted dice es que puedo decir que hoy soy feliz, digo, o sea, el programa de verdad funciona tanto que uno puede decir, soy feliz a pesar de ver cómo uno de nuestros hijos se puede estar destruyendo y tener esa capacidad de decir, bueno, o sea, si se quiere curar, lo va a hacer y si no, pues es la voluntad de Dios, llegar hasta el grado de, no sé, o sea, el peor grado, ¿no? De decir, pues si mi hijo quiere morir drogadicto, pues no puedo hacer nada y no sé, es que se me hace súper increíble, o sea, esa fortaleza de decir, pues es su decisión, es su vida y aunque sea mi hijo, yo soy feliz, o sea, de verdad me causa mucho, no sé, no lo puedo creer, la verdad. Entonces era enfocada en esa, escucharlo y decir soy feliz pese a que pues lo que pasa, ¿no? Que para mí es así como que, híjole, o sea, ¿cómo puede ser eso, no? Me sorprende. Eso es lo que... Sí, pues sí, ¿cómo lo manejo? O sea, ¿cómo es? Sí, claro, ¿no? Yo te entiendo porque en los inicios del programa o a la mitad o el tiempo que lleve siempre, no estamos muertos. O sea, sí sentimos, sí, yo siento, yo percibo, pero ya no reacciono. Esa es la diferencia. El reaccionar o el hiperreaccionar ante las circunstancias, el enfermo neurótico reacciona de una manera explosiva, de una manera muy grande y para querer resolver los problemas, pero el reaccionar de esa manera pues nos paraliza y no nos deja resolver las circunstancias. Entonces yo por más control que tenía, mientras más quería controlar a mi hijo, más se drogaba. Hoy que ya ni le digo nada, que le digo buenos días, que le digo que lo quiero mucho, que todo, ya se droga menos. Ya hasta el cigarro dejó. Ya no lo controlo. Entonces hasta ya me habla bien. Ya ahora el día del papá quisiera que se me vaya a abrazar, ya no estoy con ese pensamiento, si no me abrazo, no voy a sentir mal. No, pues es su manera de ser y respetarlo. Él da amor a como nosotros le dimos y él también demuestra esa parte, ¿no? Él tendrá que trabajar su propia parte, pero yo ya no lo controlo. Yo ya me cansé. Eso no quiere decir que lo abandone. No, eso sí, nunca lo abandoné. En el peor hoyo de su adicción, sí lo llevé a un centro de rehabilitación. O sea, yo no lo dejé morir.
Yo sí lo llevé a un centro de rehabilitación, a regañadientes, a lo que tú quieras, a fuerza, como sea, pero lo llevé a un centro de rehabilitación que le salvaron la vida. Porque él a los 16 años tuvo ya una crisis muy fuerte de pérdida de conciencia por el uso de las sustancias. A los 16. Que casi lo tuvieron que intubar, le tuvieron que hacer un lavado de estómago, le tuvieron a los 16. Entonces sí, no, de que lo hemos rescatado de su vida, pero ya lo que respecta a su adicción yo ya no lo controlo. Y soy feliz porque lo acepto. El ego es lo que no me permite aceptar las cosas. Yo tengo la familia perfecta, en serio, perfecta para mí, el tamaño de mi enfermedad, pero es perfecta. Es perfecta y así la amo. Amo a mi enferma emocional que tengo al lado y que es mi pareja de vida. Amo a mis hijas que también son enfermas emocionales y codependientes. Amo a mi hijo adicto. Es mi familia. Yo pertenezco ahí y estamos en proceso. Pero soy feliz porque acepto mi realidad. Ya no la juzgo, la acepto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, codependiente. Hola Moisés, y muchas gracias por tu compartimiento. La verdad es que fue muy rico toda la historia que nos contaste, tu historia, la historia de AA y todo esto. Esto de los 3 legados, creo que nunca lo había entendido así tan clarito como nos lo explicaste. La importancia de la recuperación, la unidad, el servicio, que es el tema fundamental acá. Y mi pregunta es, cuando decías, ¿no? Esta cruz de la sobriedad, ¿cómo se va moviendo conforme voy avanzando en mi proceso? Y al principio, pues sí, una está jodida y es así de, pues no tienes más que hacer más que meterte a tu junta, ¿no? Pero ya te va recuperando un poco y entonces ya empieza a haber más trabajo, ya empieza a nutrirse otras relaciones y así. Y llega un punto, o al menos yo he llegado al punto en el que es así de, puta, no tengo tiempo para el servicio. O sea, ¿cómo llegar a esos momentos en los que no tengo tiempo, pero yo sé que en el servicio va mi recuperación en juego? ¿Te has visto en esas situaciones? ¿Cómo es que has tomado alguna decisión? Entiendo que tu decisión ha sido pues, el servicio, porque lo mencionaste, llegaste a descuidar familia. Bueno, no descuidar, le diste menos tiempo a la familia, al trabajo para entrar al servicio. ¿Cómo llegar a ese punto de no decir, mis asuntos son más urgentes que el servicio, que el grupo? Porque al final como que a mí se me olvida que el grupo en algún momento me sirvió, me ayudó, me salvó la vida y es así como que no, pues yo ya estoy chida, ya me voy a hacer mis cosas. ¿Cómo tener esa sensación de redituar lo que me dieron? Y es una trampa porque no nada más estás dando, o sea, estás recibiendo, pero no te das cuenta ya que vas avanzando. Ahí en esa encrucijada, si es que te encontraste ahí, ¿cómo la resolviste? Es mi pregunta, gracias. No, muchas gracias. No, ¿qué crees que es correcto? No, al principio pues no tienes otra cosa, como tú le decías, yo no tuve otra cosa más que asistir a mi grupo, yo asistía 2 sesiones al día, porque tanto descuidé por mi alcoholismo en mi trabajo que pues no tenía ya casi trabajo. Y ya después conforme viene el proceso de recuperación y ya te empiezas a ocupar de tus cosas y ya empieza el éxito profesional, me envuelve hasta ahorita estoy aquí compartiendo en el hospital porque ya no me alcanzó el tiempo para ir a la casa, no a tu casa, a su casa de ustedes. Ya no me dio tiempo, me tuve que salir de una cirugía, de otra, y exactito al 10 para las 8 estaba yo terminando la cirugía y estoy ahorita en uno de los consultorios compartiendo con ustedes. Es decir, sí hay que renunciar a muchas cosas. Eso sí te lo puedo ser honesto contigo. Yo tuve que renunciar a puestos buenos en el trabajo porque me quitaban tiempo para mi proceso de recuperación. Tuve que acortar mis tiempos de consulta para poder tener tiempo para mi junta. Tuve que acortar mis tiempos de cirugías para poder estar en mis juntas. A mí, claramente, mi padrino en un inicio me dije, el que antepone trabajo, familia o diversión a tu problema de recuperación, no preguntes por qué recaes, no preguntes por qué vas a estar en las mismas condiciones. A mí sí me queda claro que soy un enfermo emocional de hoy y para toda la vida. O sea, yo ya después de muchos intentos infructuosos para dejar de beber a mi manera, ¿no? O sea, trabajando y dándole más tiempo al trabajo y a la familia y no yendo a las juntas, nunca me funcionó. Entonces hoy trato de equilibrar. Por ejemplo, por decirte hoy asisto 3 veces a mi junta de recuperación a la semana. Las demás ocupo en el trabajo. Las demás, los fines de semana con la familia.
O sea, ya así equilibro los tiempos. Cuando tenía servicio, bueno, sí me ocupaba del servicio casi todo el tiempo, porque es toda la semana, casi los 365 días del año cuando tienes servicio. Me tocó ser tesorera en un grupo 24 horas, imagínate, tienes que llevar el arroz, el frijol, hacer las cuentas y darles cuentas a los alcohólicos en cada junta de trabajo, ¿no? Diario tenía yo que estar en el grupo, diario, pero agradezco. Si no hubiera sido por ese servicio que me regalaron, no estaría aquí. Entonces todo parte, hoy sí te puedo decir, con honestidad y con humildad, que todo parte del grupo, todo parte del programa de recuperación. De ahí parte todo. Y a partir de ahí, a la familia, al trabajo y a lo que tú quieras, a la diversión. Pero todo parte, el centro es el grupo de AA. Por eso el triángulo está rodeado por un círculo, porque es el círculo de la comunidad de alcohólicos, de codependientes, de narcóticos, es el círculo de los alcohólicos. Puede ser del triángulo, pero del círculo jamás te podrás salir porque somos enfermos de aquí, de hoy y para toda la vida. Entonces la sugerencia es no descuides tu proceso de recuperación, dale tiempo al tiempo, practica tu cruz de tu sobriedad. Habrá días en que sí le tengas que dar más al trabajo porque así es más demandante, habrá días la familia, habrá días la diversión, pero sí tiene uno que tratar de equilibrar esa cruz. Para ser feliz, porque de alguna manera, pues también el problema te da para ser feliz. No es estar todo el tiempo en el grupo, no es estar todo el tiempo en el servicio, tampoco, ¿no? Porque hay muchos compañeros que parasitan en el grupo, ¿no? Están todo el día ahí, ni sirven, pero todo el día están ahí. Y pues, ¿a qué horas trabajan? ¿A qué horas ven a la familia? O sea, todo tiene que tener su equilibrio. Muchas gracias, Moisés. Buenas noches, yo soy codependiente y alcohólica, pues ya que vean. Hola. Entonces, mi pregunta es, ¿sí sigo sufriendo por las actitudes del papá de mis hijos? Estamos hablando del control de los adictos, ¿verdad? Entonces, yo me atrevo porque pues ofrece el Día del Padre y todo esto. Entonces, yo te quisiera preguntar, yo he cargado con mis hijos desde que nos separamos y desde antes. Entonces, yo por él, pues yo ya no sufro. Por la gracia de Dios, yo lo pude dejar. Como dijo ahorita la compañera, que al principio yo estaba bien metida en el programa, ¿verdad? Estaba metidísima por miedo al dolor que me iba a dar cuando me llegara esa soledad. Gracias a Dios, no me llegó nunca ese dolor, porque ya estaba bien metida en el grupo, a diario pegada, pero últimamente a veces sí no sé qué hacer, ¿verdad? Obviamente sigo siendo una enferma codependiente. Y, por ejemplo, ya que se acerca el Día del Padre, le digo, lo invito, no lo invito. Él me dijo que pues no quería estar con sus hijos, que no le interesaba verlos. Se me juntan las dos graduaciones de los dos niños. Entonces yo así digo, puta madre, ni voy a partirme así en dos. ¿Qué chingos voy a hacer? Pero pues él me dijo que pues no, y de repente sí me siento sola. Yo quisiera que él y yo fuéramos unos papás, que los dos conviviéramos con los niños. Desgraciadamente, pues él se encontró otra mujer con otros hijos y a ella sí le ayuda con ellos, los mantiene y todo bien. Y a mí eso pues todavía me da coraje. No lo he sabido controlar, la neta no lo he sabido trabajar este pedo. Y es lo que yo te quería preguntar. Gracias, compañero. No, bueno, la verdad es que no es fácil la práctica del programa para situaciones que vivimos, en particular lo que estás viviendo, ¿no? Pero yo te puedo decir que si tú volteas, si tú te ves a ti misma, si ves hacia tus hijos, si los ves y los abrazas, hay más cosas que agradecer que de quejarse, la verdad. Si alguien ya no está en tu vida, dale gracias a Dios porque eso fue lo mejor para ti, para tus hijos, inclusive para esa persona, ¿no? Si es el padre de tus hijos, eso nadie se lo va a quitar, pero obviamente eso no quiere decir que lo obligues a cumplir con lo que no quieren y debes aceptar esa parte y a lo mejor tus hijos lo buscan. Ahora que viene el Día del Papá, ¿no? Todos quisiéramos tener una familia integrada, ¿no? Una familia sana, pero hay que reconocer que como enfermos alcohólicos, emocionales, pues eso nunca va a ser posible. Nunca va a ser posible porque, bueno, tenemos resquicios, tenemos resentimientos, tenemos muchas situaciones, pero hay que aprender dentro de todas esas circunstancias a ser feliz. A ser feliz. No estás sola, ¿eh? No estás sola en los grupos. Nunca vas a estar sola, ¿eh? Uno cree que la felicidad, como dice el séptimo paso, es pues que todos nuestros instintos estén satisfechos. El instinto social, que estemos rodeados de gente que nos quiera, ¿no? Y que nos acepte. El instinto sexual, que tengamos un compañero sexual, una persona a nuestro lado. El instinto material, que
económicamente, pues no nos falte nada, ¿no? Y el instinto emocional o amoroso, ¿no? Pero realmente los enfermos emocionales y adictos somos los que hemos fracasado en todos esos aspectos. Te voy a decir por qué. Porque siempre exigimos más de lo que merecemos y de lo que necesitamos. Además, todo lo puede uno obtener en el programa, estés sola o estés acompañada. ¿De qué sirve estar con alguien que vas a estar peleando, estarte agrediendo físicamente, mentalmente, espiritualmente mejor? Bye, ¿no? Eso fue lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque hoy te valoras, eres una mujer valiosa. No necesitas ahora sí, como dicen vulgarmente, de ningún pendejo para ser feliz. Realmente tienes esa capacidad y eso es lo que nos da nuestros grupos, la capacidad de valorarnos, de ser felices con mujer y sin mujer, con hijos y sin hijos, con trabajo y sin trabajo, con dinero y sin dinero, con profesión y sin profesión. O sea, el programa llena todos esos vacíos. Muchas gracias, compañero Moisés. Muchas gracias por tu respuesta. Me sirve de mucho. Y a todos, compañeros, y vamos a cerrar nuestra junta, pues te agradecemos muchísimo, compañeros. Estuvo muy bonita la junta y de antemano, pues te agradecemos porque pues te das el espacio. Pero bueno, vamos a terminar, compañeros.